Y bien, estamos ahora con dos distinguidos intelectuales. José Luis Ardón, que es politólogo, constitucionalista; Cristóbal Jovín, que es historiador, que ha publicado, los dos han publicado libros muy interesantes y muy ilustrativos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Buenas. Bueno, vamos a discutir acerca de por quién votar, por quién no votar. Entonces comenzaríamos con Cristóbal Jovín, que ha manifestado su oposición, su crítica a la posibilidad de votar por Keiko Fujimori, más bien su inclinación a votar por Ollanta Humala. ¿Por qué no votar por Keiko Fujimori y sí por Humala? Bueno, creo que nosotros tres estamos en un mismo dilema, que creo que ninguno de los tres hemos votado en primera votación por Keiko Fujimori ni por Humala. Así es, ¿no? por lo Porque menos, sí, yo por lo menos recuerdo a ti y a Jorge Luis, al final del gobierno de Fujimori, que estaban espantados, ¿no? Me acuerdo en el canal N cómo hiciste una batalla por la democracia y en contra de Fujimori. Así es. Entonces, creo que estamos en este dilema de por quién votar, ¿no? Segundo, creo que uno tiene que ser transparente. Confieso que yo soy una persona de derecha, no de izquierda, bastante conservador en muchas cosas. Y segundo, soy historiador. Entonces, tengo memoria y creo que es muy complicado un gobierno de Keiko Fujimori por todos los casos de corrupción que acarreó el gobierno de su padre. Ella representa el grupo de Fujimori, uno no puede desligar a Keiko Fujimori de su padre. Entonces tienes un pasivo muy grande. Además, la gente que está con Keiko también ha estado con el padre. Entonces hay un pasivo muy grande y favores que se tienen que pagar. En cambio, creo que Humala, simplemente con algunos gestos que los está dando a favor del mercado, un poco lo que ha estado en la entrevista anterior, el problema de gobernabilidad simplemente lo resuelve en unas cuantas semanas, colocando a ciertas personas claves en los puestos claves. Entonces, creo que Keiko Fujimori en el largo plazo va a generar todo un problema de gobernabilidad por todo el pasado y el pasivo que acarrea y las alianzas que ha generado. En cambio, Humala simplemente tiene que dar algunos gestos en favor de una economía de mercado. De acuerdo. ¿No? José Luis, ¿cuál es su posición sobre eso? Bueno, yo ya me he pronunciado en las páginas del Diario La República, ¿no?, en contra del voto por Humala, ¿no? Y lo he hecho basado en dos consideraciones. Por un lado, el plan de gobierno y por otro lado, la trayectoria personal de Humala, ¿no? Yo creo que el plan de gobierno Humala, el original, ¿no?, el de 200 páginas como señaladas en el bloque anterior, es un plan de gobierno que le haría un profundo daño al Perú, ¿no? Es un plan de gobierno que identifica correctamente dos problemas seculares del Perú, ¿no?, la corrupción por un lado y la exclusión social por otro. Pero las soluciones que plantea para esos problemas no harían otra cosa que agravar esos problemas, ¿no? La solución al problema de la corrupción que plantea Humala es el estatismo, ¿no? Pretende ir a un control de la economía, pretende gobernar la economía, ¿no?, como es el título de un clásico de Peter Hall en la ciencia política. Cree él en el manejo discrecional de una serie de variables macroeconómicas, ¿no? Entonces nosotros debemos recordar qué consecuencias ha tenido esas políticas en Perú durante tantísimos años, ¿no? Y va más allá de eso todavía, ¿no? El plan de gobierno de Humala, el original, propone abiertamente ampliar el rol empresarial del Estado, ¿no?, como muy bien has recordado en el bloque anterior también. Y el señor Kurt Burneo lo ha reiterado en el debate el día domingo. Entonces debemos ser muy claros, ¿no?, en que las empresas públicas fueron la gran fuente de corrupción en el Perú, ¿no?, de corrupción, y no solo corrupción, sino, por ejemplo, el déficit fiscal que originó la espiral inflacionaria del año 73 al año 92. Ahora mismo, ¿no?, en los últimos años, los grandes escándalos de corrupción, terminando con los petroaudios, han sido originados por las empresas públicas. Entonces, pretender pues solucionar el problema de la corrupción con empresas públicas es como querer apagar un incendio con alcohol, ¿no?, o con gasolina. Entonces, es algo completamente absurdo
desde el punto de vista de la teoría y del punto de vista de la experiencia histórica, ¿no? Ahora, el tema de la exclusión social tampoco va por buen camino, las recetas que plantea allí, ¿no? Me parece a mí que hay una falta de comprensión del funcionamiento del mercado. Hay una profunda hostilidad a la economía de mercado en el plan de Humala. Entonces no se trata solamente, como señala Cristóbal, de que haga gestos, ¿no? Hay un error esencial, un error de enfoque, ¿no? Por supuesto que la alternativa de Keiko Fujimori despierta también legítimas preocupaciones y temores, ¿no? Definitivamente en el gobierno de Fujimori hubo corrupción, ¿no? Pero lo que debemos analizar con serenidad es que si hubo más o menos corrupción en relación a los anteriores, ¿no? Solamente el manejo del tipo de cambio, por ejemplo, originó pues 1000 ocasiones para la corrupción en los gobiernos anteriores, ¿no? Un libro que yo hice el año 95 sobre la gestión de Walter Piazza, identifiqué 30 y tantos tipos de cambio que llegaron a haber en el Perú. Pero algún amigo me ha corregido, me han dicho que han llegado a haber 70 y tantos tipos de cambio diferentes en el Perú. Sí, pues. Entonces, en cada uno de esos fue ocasión de corrupción, ¿no? Y para no hablar de los aranceles, por ejemplo, ¿no? Entonces, Fujimori redujo los aranceles, ¿no? Redujo el número de impuestos también. Entonces, de todas esas formas, yo creo que, aunque hubo corrupción, probablemente por esa razón, el índice de corrupción más respetado del mundo, que es el de Transparencia Internacional, le asigna menores valores a los años de Fujimori. De acuerdo. Cristóbal. Primero, con estos índices de corrupción son muy debatibles porque son índices de percepción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque en una dictadura perfecta tipo Stalin, la gente puede decir había libertad porque es la percepción de la gente. Entonces yo con estos indicadores del Banco Mundial, etcétera, de corrupción me parecen bastante dudosos. Pero no es del Banco Mundial, perdón, no, Cristóbal. Pero digamos la metodología, ¿cómo se consigue? Segundo, yo sí creo que el gobierno de Fujimori los últimos años fue de una corrupción espantosa. Se ha visto los videos, la misma gente que ha estado en el gobierno anterior está con Keiko. La corrupción... Pero los corruptos. Los corruptos están muchos en la cárcel, pero es todo un equipo, ¿no? Y esta gente que estuvo en el gobierno sabía lo que estaba pasando de algún modo. De algún modo hay una responsabilidad, Jaime, cuando tú estás en el gobierno y el del costado es Vladimiro Montesinos. Disculpa, si tú eres ministro y tienes de asesor tu presidente Vladimiro Montesinos... No se conocían los videos todavía. Pues. Pero sí se conocía mucho los informes de caretas, etcétera. Entonces tampoco tú tampoco conocías los Vladivideos cuando te opusiste a Fujimori. Hubo una serie de indicadores que... Contra el autoritarismo, ¿no? Sí. En ese momento no se sabía mucho de la... Bueno, pero también había el avión narco, etcétera. Sí se sospechaba de muchas cosas y pasaban cosas muy raras. Uno no puede negar eso. Yo creo que no hay que negar, digamos, los puntos negativos de... No, claro que no. Y sí me parece bien complicado un gobierno de Keiko en torno a la corrupción. En relación a los gestos, yo no digo gestos que sean unos gestos bonitos. Los gestos son de poner a quién pones el ministro de Economía, a quién pones en ciertos puntos claves. Hay una parte del plan de Humala que a mí sí me gusta, que es, digamos, el énfasis que le da a la inclusión social y a una política social. Reducir un poco ese malestar que existe en el país. Y segundo, también me parece decente la pregunta de aumentar la presión tributaria o la discusión del impuesto a las sobreganancias. Y aquí creo que hay una cosa muy sencilla en el capitalismo. En el capitalismo se mueven dos pasiones, que es la angurria o el miedo, ¿no? Cuando eres muy angurriento, puedes malograr. La crisis financiera mundial ha sido simplemente angurria de todos los capitales financieros que quisieron hacer lo que quisieron. Y el miedo también te puede paralizar, ¿no? La codicia. Sí, la codicia, ¿no? Por ejemplo, creo que, capital. Claro. Pero no del capital, o del capital. Bueno, puede ser la codicia tanto de los capitalistas o del Estado. Del Estado, si uno quiere cobrar muchos impuestos más de los que puede dar el mercado. Pero sí me parece interesante que Humala haya generado este debate al impuesto a las sobreganancias, porque si tú dices, bueno, hagamos política social, necesita fondos, ¿no? Entonces, en ese punto sí me parece, yo no te voy a defender el plan inicial,
pero sí me parece el principio interesante. De acuerdo. José Luis. A ver, hay varios temas, ¿no? Yo, en primer lugar, quisiera hablar brevemente del tema de los índices estadísticos, ¿no? Los indicadores estadísticos. Por supuesto, todos los indicadores estadísticos son problemáticos y mucho más cuando tratan de variables complejas como es la corrupción. Pero para eso en estadística existen las proxies que se llaman, los sustitutos, ¿no? Que representan el concepto más abstracto que se quiere medir. Entonces, el indicador de transparencia internacional es el más respetado, es el más utilizado, ¿no? Una manera justamente, ¿no?, a través de la cual se construye la ciencia social es viendo cuáles los diferentes indicadores que tienen más aceptación en los estudios. Entonces, ese indicador no se lo puede descartar tan alegremente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, el tema ya del funcionamiento del capitalismo, el tema de la crisis financiera, yo ahí sinceramente discrepo con Cristóbal. Eso no fue la raíz de la crisis, para nada, ¿no? La raíz de la crisis financiera internacional ha sido la manipulación del crédito por parte de la Reserva Federal entre el año 2001 y el 2004, que hundieron por razones políticas la tasa de interés, ¿no? Entonces no ha sido una falla del mercado eso, sino ha sido justamente la mano negra, ¿no?, del Banco Central de Reserva de los Estados Unidos. De acuerdo, bien. 30 segundos o un minuto para hacer... Bueno, mi voto por Humala simplemente es un voto al mal menor, aunque creo que Humala, como dice Vargas Llosa, está mostrando signos de cambio y de aproximación. Él sabe que para conseguir el resto de los votos tiene que ofrecer una aproximación moderada de cambios, un cambio con crecimiento y distribución. Yo creo que lo que yo creo fundamentalmente es que es una suerte de capitalismo sin corrupción, ¿no? Punto. Bueno, yo en realidad insisto en que se debe votar por Keiko Fujimori, no solo por el plan de gobierno de Humala, que es peligrosísimo, ¿no? Es nefasto y muy equivocado, sino además por la trayectoria de este señor, ¿no? Él estuvo involucrado en el golpe del año 2000, ¿no?, que parece que estuvo coordinado con Montesinos, ¿no? Y por otro lado, hay las grabaciones ahí contundentes de lo que él dijo sobre el Andahuaylazo contra Toledo. Entonces, me parece que realmente es sumamente grave, ¿no?, apostar a esa carta. Bien, yo les agradezco a Cristóbal Aljovín y José Luis Ardón, dos distinguidos intelectuales, historiador y politólogo respectivamente, por esta discusión, esta conversación alturada acerca de por quién votar este 5 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Lucila Castro, historiadora, que tiene una denuncia muy grave acerca de destrucción del camino del Inca, del Capac Ñan, en la zona de Huamachuco, por mineros informales.